No contratar a un arquitecto en El Salvador no es un error, sino una costumbre. Y acá te explico por qué. La cultura es una serie de comportamientos o normas que se exigen cierto grupo de personas y a su vez, digamos, estas culturas repercuten de generación en generación. Explico esto porque acá en El Salvador se ha normalizado gran parte de la arquitectura de nuestros abuelos y de nuestras generaciones pasadas. Ahora bien, la arquitectura en El Salvador está cambiando poco a poco gracias a la inversión extranjera que vienen a, valga la redundancia, a invertir en el país, y esto hace de que pues tengamos construcciones, pero estas construcciones son en zonas urbanizadas como San Salvador o partes un poco más centralizadas que exigen a las constructoras, claro, ¿verdad?, un arquitecto, y que son de suma importancia. Pero sucede que en casos un poco externos o alejados al centro urbano, como en zonas rurales o zonas casi urbanas, casi no se exige un arquitecto, y así ha sido siempre de generación en generación. Entonces casi siempre se logra ver cuando uno llega a un pueblito acá en El Salvador, casas con la misma tipología. Esto se lo conoce como tipologías heredadas, es decir que nuestros abuelos, por ejemplo, construían de esa misma forma, y esto hace de que, pues, por ejemplo, la persona que le vamos a construir diga, no, ¿para qué contratar a un arquitecto si fulano de tal le construyó a mi tío, un ejemplo, a mi abuelo, y ya quedó bien o salió barata? ¿Por qué? Porque ven a un arquitecto como tener un lujo, cuando realmente tendría que ser al revés. Y esto también a su vez repercute en la legalidad, digamos, en las exigencias del Estado, en las exigencias de las alcaldías por no exigir un arquitecto. No estoy tratando de decir que el arquitecto tiene que estar 100%, sino tratar de entender del por qué nuestra tipología de construcción siempre fue la misma, siempre con fachadas casi simples, techos a dos aguas, casi siempre ocupando los mismos tipos de textura o de modelo. Y eso hace pues que la arquitectura en El Salvador no sea tan vista como en otros países de primer mundo. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ya que venimos de un país pues donde hubo guerra, donde hubo pobreza, que poco a poco vamos creciendo, pero hay que entender por qué, digamos, el contexto, por qué es que se mira a un arquitecto como contratar un lujo cuando realmente no tiene que ser así. En países más desarrollados como Suecia, Noruega o países de primer mundo como Alemania también, en zonas rurales no es que sea exigencia un arquitecto, pero sí tienen el respaldo del gobierno, por decirlo así, o tienen el respaldo de las alcaldías para poder contratar un arquitecto en forma de diseño. Y muchos de estos, según sé, muchos de estos países en zonas rurales tienen como un catálogo de proyectos, tienen como un catálogo de planos para que la gente pueda seguir la misma tipología. Fuera bonito que acá en El Salvador se siguiera casi el mismo patrón. No estoy tratando de cambiar la cultura, estoy tratándome de adaptar, ¿verdad? Lo bueno en esto es no cambiarla, sino adaptarnos a lo que exigen. Entonces, por eso es que a su vez, acá en El Salvador casi nunca ha sido bien visto para una casa contratar a un arquitecto. Qué cosa que tendría que ser realmente bonita la experiencia. Y aquí viene un dato importante. Tú vas al doctor porque estás enfermo, entonces no reniegas por el pago. Tú vas al abogado porque estás en algún lío legal, algún problema, y claro, tienes que pagarle. ¿Por qué? Porque te pueden quitar algo, alguna herencia, un auto o algo. Son como manera de ejemplo. Pero al arquitecto no es de esa forma. El arquitecto es diferente porque no vas tú. O sí, se han dado casos que vas tú para arreglar tu casa, pero al contrario, debería ser al contrario. Desde antes que pasen los problemas, los costos extras o demás cosas, fuera necesario contratar a un arquitecto. O sea, acá está como la diferencia entre las profesiones. Son importantes todas, muchísimas, mucho son importantes, pero es necesario entender, ¿verdad? Y aquí lo trato de explicar el por qué casi siempre se mira como un lujo. Y no tendría que ser así. Cuando realmente contratar a un arquitecto tiene que ser una experiencia buena, tiene que ser una experiencia agradable, tanto para el cliente como para el que construye, ¿verdad? Contratar a un arquitecto podría solventarte los problemas económicos, solventarte los problemas incluso legales en las alcaldías, y todo esto pues a su vez nuestra cultura ya como salvadoreños pues nos ha visto siempre de la misma manera, ¿verdad? Al ramo de la arquitectura como algo como innecesario o algo que no es bien exigido. Entonces acá el problema no es el dinero, sino el sistema, que siempre nos ha enseñado a que no es necesario un arquitecto, cuando realmente un arquitecto funciona con dinero y sin dinero. Claro que hay muchos ejemplos de arquitectos que quizás no se ha trabajado bien y pues la gente se queja, ¿verdad? Pero hay arquitectos que te pueden trabajar de forma sencilla y a lo mejor te pueden orientar, y eso es lo que yo busco también a aquellas personas que no saben de arquitectura o de construcción, tal vez orientarlas a tener las bases para poder la arquitectura en residencias o en casas pequeñas puedan tener una mejor forma de transmitir la arquitectura, porque se conoce que antes, o al menos todavía se maneja, la arquitectura es arte como tal y se trata la manera de enseñar eso a las personas. Un ejemplo
ejemplo, podría ser el tipo de ventanas. Las ventanas, por ejemplo, la ventilación cruzada. Enseñarle a la gente cómo se podría orientar para que ellos lo puedan practicar en su casa. Muchos ya lo conocen, pero hay otros que no. El tipo de techo, un ejemplo, o la orientación solar, cómo gira este alrededor del prototipo de casa que se tiene que proyectar. Todas estas etapas serían buenos adecuarlas. No estoy diciendo de ninguna manera que obligatoriamente tiene que haber un arquitecto, pero un arquitecto te enseña a lo mejor a poder construir de mejor manera. Por eso estoy tratando la manera también de explicar esto, ya que estoy haciendo unos prototipos de vivienda que sean económicos para aquellas personas también quieran venir al país, o personas de acá de El Salvador puedan tener la disponibilidad para hacerlo. Muchas personas se quejan de que la construcción está cara y realmente lo está. Todo ha subido de precio, tanto combustible, alimentos, entre otras cosas. Eso hace que a su vez, claro, materiales de construcción suban y a su vez también la mano de obra. Pero tratamos la manera como arquitecto de darle a entender esto a las personas. Entonces estoy tratando la manera de hacer prototipos de vivienda, que ya más adelante van a ver en el canal. Prototipos de vivienda que sean adecuadas para todos, para construir, ya que hay personas incluso que siempre han venido, un ejemplo, alquilando casa día tras día y no les ha llegado la manera de cómo poder construir algo económico para sus familias. Entonces voy a tratar la manera de subir este tipo de viviendas también, que muchos le podrán llamar cajita de fósforo también. He escuchado comentarios de ese tipo y de una u otra manera sí, pero esas cajitas de fósforo también pueden ser agradables para vivir a aquellas personas que no tienen. Entonces uno como arquitecto tiene que saber solventar también las formas de construir en el lugar donde esté, y por eso es que estoy tratando también la manera de enseñarles y de proponerles también la forma o la solución para aquellas personas también. La casa es un patrimonio familiar que vas a ir dejando a tus hijos de generación en generación. Es bueno contratar a un arquitecto para que este te la pueda diseñar y hacértela. También es bueno supervisarla y es bueno que la casa sea siempre el hogar recomendado para tu familia. Por eso es importante conocer la cultura del país y cómo un arquitecto puede orientar a lograr adaptarse a ella. Este ha sido un pequeño contexto de la cultura salvadoreña acá en el país en base a la arquitectura. Espero que siempre nos sigan apoyando en el canal para que puedan seguir pendientes de los prototipos de vivienda, y además de eso, pues claro, suscribirse al canal, darle like y compartir con más personas que puedan orientarlas de esta manera y darles esta información tan vital dentro del país. El Arque Adonai se despide. Un gusto.